Hola a todos, hoy día mi grupo y yo vamos a hablar de un tema muy relevante hoy en día en la sociedad, que es el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ en Lima. Nuestra pregunta de investigación que propusimos fue si existe o no una discriminación hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ en nuestra capital. Para esto planteamos hipótesis que nos ayudarán a entender mucho mejor el tema. Primero, sí consideramos que existe una discriminación hacia la comunidad LGBTIQ porque efectivamente vemos que ellos no gozan de todos sus derechos. Segundo, la sociedad sigue estableciendo la familia, adoptar hijos o casarse como una característica exclusiva de las parejas heterosexuales. Es decir, que los homosexuales no pueden adoptar ni pueden casarse en el Perú y eso todo el mundo lo sabe. Tercero, las autoridades, quienes son las que velan por nosotros y nos protegen, no hacen ninguna acción que reconozca a los miembros de esta comunidad como iguales que los demás ciudadanos. Luego, la comunidad LGBTIQ son víctimas de violencias tanto físicas como psicológicas. Esto lo podemos ver todos los días en la calle o es retratado en redes sociales cuando miembros de este grupo ponen sus denuncias y nosotros las podemos leer y podemos compartir. Además, en el Perú no existe una ley que defienda completamente los derechos de los miembros de esta comunidad, ya que la ley 1323 está siendo puesta en debate por la bancada fujimorista, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, ya que esta ley protege a las comunidades vulnerables, como son las mujeres y como es la comunidad en cuestión. Entonces, la ley 1323 está siendo modificada, quiere ser modificada. Esta ley denuncia y esta ley castiga lo que son los delitos de violencia, los delitos de odio, es decir, los delitos hacia este tipo de comunidades. Entonces, si la bancada fujimorista quiere eliminar esta ley, definitivamente la comunidad LGBTIQ no tendría ningún respaldo político ni jurídico dentro de nuestro país para que puedan desarrollarse y para que puedan gozar nuevamente de sus derechos. Además, los medios de comunicación discriminan de una u otra forma a los miembros de esta comunidad, por ejemplo, retratándolos de una forma muy estereotipada dentro de sus titulares en los periódicos o también en las noticias que vemos por televisión. Y por último, sí existe discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, ya que podemos observarla en la calle o en diferentes establecimientos que pertenecen al Estado, por ejemplo, establecimientos de salud, como hospitales, clínicas. También lo podemos ver dentro de comisarías, dentro de municipalidades, en donde los miembros de la comunidad no son atendidos de manera adecuada o no son atendidos de la misma forma que un ciudadano más. Nuestro grupo eligió este tema ya que consideramos que, a pesar de que todos tengamos diferentes características, diferentes ideales, diferentes pensamientos u orientación sexual como es este tema, somos iguales ante la ley, somos iguales en una comunidad que tiene que aprender a vivir en armonía con los demás, que tiene que aprender a respetar las diferentes decisiones de cada miembro de cualquier comunidad. Por ejemplo, en Lima, nosotros no hemos entrado en Lima, ya que es la capital, ya que este Perú está centralizado y todos los días convivimos con personas LGBTIQ sin darnos cuenta, tal vez. Nuestro trabajo pretende explorar la reacción de los limeños de entre 15 y 60 años ante la discriminación de los miembros de la comunidad LGBTIQ. Es por eso que realizamos más de 50 encuestas que nos ayudarán a llegar a diferentes conclusiones que pondremos al final de este video. Ay, amor, ¿viste ya los 4 finalistas? Obvio, ¿viste que se fue Yanni? Sí, yo no pensé que se iba a ir, pero es que en realidad Yanni Lazo es demasiado lindo. Sí, canta hermoso. Me encanta cómo canta. No mejor que yo. Ay, sí, tú cantas súper lindo. A ver. ¿Y eso es? Mamá, ¿por qué esas dos chicas están agarradas de la mano? No veas, hijito, no veas. Eso es pecado, no puedes ver eso de ahí. Dos niñas no pueden estar juntas. Se supone que debe ser un hombre y una niña, no dos niñas juntas. ¿Qué es eso? Mujer, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás regresando? ¿No has visto que dos lesbianas se están besando por allá? ¿Lesbianas? Sí. ¿Cuáles? ¿Esas de allá? Esas de allá. Oigan, ustedes dos, ¿son lesbianas? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso no está permitido acá. Este es un parque público. Vayan a hacer sus porquerías a otro lado. Señor, estamos en el siglo XXI. Siglo XXI, mi correa.
¡Váyanse! ¿Qué? No. ¿Qué piensas hacer? Obviamente pegarlas. ¿Qué te pasa? ¿Qué Ya, tienes? váyanse. Señor, espere. ¿Acaso no entiende que estamos en el siglo XXI? ¿Qué cosa? Los derechos de las personas de la comunidad LGBT son igual que nosotros. No, ellos son diferentes. Todos somos no. iguales, los gays, las No, ellos no son lesbianas, iguales a mí. los transexuales, todos somos iguales. No, Tienen que entender son eso, pecadores. señor. No, claro que no. Entienda eso, por favor, señor. Todos Tú somos entiendes. iguales. Están en contra de Dios. No, señor, usted vive en el pensamiento del pasado. Las cosas han cambiado. Estamos en el siglo XXI. Estás loca. Situaciones como estas pasan todos los días los miembros de la comunidad LGTBIQ. La sociedad limeña tiene que entender que las diferencias nos hacen únicos y el amor puede ser representado de distintas formas. ¡Amor! Que es una comunidad formada por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y otras semejantes. Me parece que es un tema bastante amplio. Puedo hablar desde mi experiencia desde la experiencia de mi sexualidad como gay, y que me ha hecho tomar conciencia de que formo parte de una comunidad que, por el hecho de no tener todos los mismos derechos que el resto de personas, entonces la única posibilidad de poder aspirar a tener los mismos derechos y ser ciudadanos exactamente como el resto es actuando en conjunto. Entonces, para mí el sentido de comunidad LGTBIQ tiene ese sentido. Casi. Muchísimos, ¿no? Primeramente el Día del Orgullo, que se realiza ahora en diferentes ciudades del Perú, que a mí particularmente me parece un momento extraordinario, pero por otro lado me parece que hay mucha gente del movimiento, o sea, que adhiere al movimiento LGTBIQ solamente ese día y no entiende que se trata de una serie de luchas que se tienen que librar a lo largo del tiempo. Entonces no es solamente apoyar un momento, sino varios más. Luego está el Festival de Cine Outfest y luego una serie de eventos que son organizados tanto por el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, como por la red LGTBIQ de Arequipa, que son las dos más eficaces y dinámicas que conozco en el Perú. Bueno, pues ya lo dije antes, evidentemente que no. Somos ciudadanos de segunda o tercera clase y además se añaden discriminaciones interseccionales, ¿no? El ser hombre, el ser mujer, el ser blanco, el ser indio, el ser quechua hablante o el tener documentos, no tener documentos, el ser transexual y no poder reivindicar su propia identidad. Entonces, son discriminaciones que se van acumulando una tras otra. Y más allá de esas discriminaciones básicas están todas las discriminaciones estructurales, ¿no? Que es no tener derecho a casarse, no tener derecho a heredar, no tener derecho a visitar a la persona cuando está en el hospital, no tener derecho al embarazo asistido, no tener derecho a un montón de situaciones, ¿no? A cuestiones de identidad para los transexuales, etcétera. O, por ejemplo, no poder poner a tu pareja en tu seguro médico, por ejemplo. En fin, toda una serie de elementos que parece que no fueran importantes, pero que son básicos en la vida de cualquier persona, incluso si no las utilizas. Esta encuesta se realizó virtualmente. El proceso consistió en la selección de preguntas, elaboración de la encuesta y difusión a través de las redes sociales. Primero, cada uno de los estudiantes elaboró 3 preguntas con respecto a la comunidad LGTBIQ+. Luego de eso se procedió a seleccionar las más relevantes para finalmente crear la encuesta mediante la herramienta online Google Forms. Una vez creada la encuesta, cada uno de los integrantes compartió el link a través de las redes sociales para conocer distintos puntos de vista. Este link fue habilitado desde el 17 de noviembre hasta el 25 de noviembre
en la cual participaron 65 personas, entre hombres y mujeres de 15 años a más, con el fin de conocer su percepción sobre la comunidad LGTBIQ+ en Lima. Luego de haber recibido las respuestas de nuestras encuestas, pudimos interpretar los diferentes resultados que se muestran a continuación. En primer lugar, la mayoría de nuestros participantes fueron jóvenes de entre 18 a 24 años, quienes consideramos como un público que se encuentra en la edad suficiente para conocer acerca de las diferentes comunidades con las que conviven dentro de la capital y conocen siquiera un poco acerca de los derechos de las personas. Por otro lado, nos pareció bastante interesante que personas adultas de más de 31 años hayan participado en nuestra encuesta, sabiendo que el tema que se trataba era sobre la comunidad LGBTIQ, y sin embargo se animaron a responder nuestras preguntas. Esto nos hace pensar que hay adultos que sí se interesan por los derechos de esta comunidad y puede que no tengan un pensamiento retrógrada para con estos temas, como la mayoría lo hace. En la segunda pregunta, más del 80% respondió que tenía conocimiento de qué es la comunidad LGBTIQ. Esto quiere decir que tenemos una gran cantidad de encuestados que están conscientes de la existencia de este grupo de personas, mientras que por otro lado, un 15,4% no conoce o sabe muy poco acerca de esta comunidad. Si bien esta no es una cifra de más de la mitad de nuestra población encuestada, aún refleja que hay cierta parte de la población limeña que no tiene idea de quiénes son los miembros de la comunidad LGBTIQ. Este hecho es altamente preocupante, ya que en el siglo XXI es de gran importancia conocer estos temas para ser más tolerantes. La tercera pregunta refleja una gran diferencia entre si nuestros encuestados pertenecen o no a esta comunidad. El 80% respondió que no y un 13,8% respondió que sí, lo que nos sorprendió bastante debido a que antes de aplicar las encuestas creímos que solamente los miembros de esta comunidad se interesarían por esta problemática. Sin embargo, los resultados nos muestran que gran parte de nuestros encuestados también se interesan y participan en discusiones de temas relacionados a este, ya que se tomaron el tiempo de hacer el cuestionario. A su vez, un 6,2% marcó la respuesta "aún no lo sé". Esto significa que dentro de nuestros encuestados hay personas que aún no definen su orientación sexual, lo cual nos parece interesante porque asumimos que no lo hacen por miedo a ser juzgados o al rechazo de su familia, como se menciona en las fuentes leídas para el trabajo escrito. En la cuarta pregunta, la mayoría de los encuestados respondió que sí tenían amigos pertenecientes a esta comunidad, demostrando que en Lima las personas conviven con miembros LGBTIQ de manera armoniosa, ya que ellos mismos los llaman amigos. Por otro lado, menos de un cuarto de las respuestas fueron negativas y un 16,9% de los encuestados no lo sabe. Esto quiere decir que hay personas que conviven con los miembros de la comunidad sin darse cuenta y puede que hasta sean sus amigos más cercanos. Pero ellos aún no lo saben, lo cual es interesante saber, porque de los resultados nos planteamos la pregunta de qué harían si es que se enteraran que sus amigos pertenecen a esta comunidad. ¿Los tratarían igual? ¿Algo cambiaría? Sabemos que vivimos en una sociedad que no es caracterizada por su tolerancia. Es por eso que ese porcentaje que no sabe si sus allegados son LGBTIQ o no, nos dejó esa duda. En la pregunta 5 quisimos ser directos y realizar la pregunta acerca de la discriminación hacia la comunidad. Las respuestas estuvieron divididas claramente, pero los resultados muestran que un poco más de la mitad no ha presenciado actos discriminatorios hacia un miembro de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, una cantidad importante de encuestados respondieron que sí. En la pregunta 6, preguntamos qué es lo que se haría si presenciaran ese tipo de actos. Casi la mitad de los encuestados respondió que llamaría a la policía, algo que nos parece correcto y prudente al presenciar un acto de discriminación o violencia, mientras que un 27,7% respondió que grabaría este momento. Nuestro grupo asume que los encuestados que grabarían este acto de discriminación lo grabarían para luego postearlo en redes y denunciarlo. Sin embargo, hay personas que graban estas situaciones para fomentar más la homofobia y la discriminación. La séptima pregunta nos demuestra claramente que los encuestados sí consideran que Lima es una sociedad homofóbica, y casi un 30% dijo que tal vez lo sería. Esto quiere decir que de alguna u otra forma, los encuestados afirmaron que la capital es claramente homofóbica. La octava pregunta nos arroja que casi el 80% de nuestro público encuestado reconoce que los miembros de la comunidad LGBTIQ tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Lo que nos preocupa un poco es que casi un 30% considera exagerado o no opina acerca de que ellos luchen por sus derechos. Nuevamente, si bien es una cifra relativamente reducida, hay personas que aún creen que esta comunidad no tiene justificación para reclamar sus derechos.
La penúltima pregunta se relaciona con la forma de expresión de los miembros de esta comunidad, hecho que siempre ha estado en debate dentro de nuestra sociedad debido a que algunas personas opinan que son muy escandalosos y por eso se genera un rechazo hacia ellos. Casi el 40% de nuestros encuestados efectivamente piensa que son exhibicionistas y exagerados al momento de expresarse, hecho que nos parece discriminatorio, ya que dentro de este país existe la libertad de expresión y todos podemos comportarnos y actuar como querramos, sin dañar a las demás personas. La última pregunta se centra en la familia, ya que también es un tema bastante discutido en la sociedad. Un 47,7% de nuestros encuestados está de acuerdo con que los miembros de la comunidad se casen y adopten niños. Por otro lado, casi el 40% de nuestros encuestados consideran que sí pueden casarse, pero no adoptar niños. Esto refleja el pensamiento homofóbico que existe en la sociedad al creer que solamente padres heterosexuales son capaces de criar un niño o una niña. En suma, la mayoría de nuestro público encuestado ha demostrado ser tolerante con la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, también demuestra que hay una pequeña porción de la población que aún se encuentra reacia a aceptar a la comunidad y esto tiene que cambiar. En conclusión, a pesar de haber avances significativos en cuanto a la lucha contra la discriminación de personas homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, queers, y en general cualquier persona con un gusto u orientación sexual diferente, en la sociedad limeña aún se percibe un cierto grado de marginación en contra de estas personas. Como pudimos observar en los resultados de la encuesta, hay un consenso general de que aún hay una gran parte de la población que no está a favor de estas personas de la comunidad LGTBIQ, lo cual puede resultar contradictorio si lo comparamos con el porcentaje de personas que se muestra a favor de esta comunidad. Cabe resaltar que son los jóvenes en su mayoría quienes participaron de dicha encuesta, por lo que sus resultados se basan en una gran parte en sus opiniones. Nosotros pensamos que si realmente queremos formar una nación, un Estado de Derecho, estas personas deberían contar con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Esto es independiente si a estos les gusta o poseen una orientación sexual distinta al resto. No solamente basta con la tolerancia, sino también aceptar que estas personas existen y entablar un diálogo efectivo con ellas. Solo de esta manera podemos crecer juntos como sociedad y como nación. Muchas gracias.